Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase "en una mujer que padezca de una discapacidad mental", contenida en el artículo 150, numeral 2 del COIP, caso 34-19-IN y acumulados. La interpretación de la Constitución es una tarea amplia y llena de dificultades. Se trata de un proceso que comparte algunas características con la interpretación de cualquier norma, pero que reviste también de peculiaridades. Estas derivan en buena medida de las características de la propia norma constitucional, así como de la notable presencia de principios de la norma fundamental. En cuanto a los sujetos que pueden interpretar, se sostiene que privados o públicos pueden realizar esa labor, pero están en una posición especial el juez y el legislador, en especial el juez constitucional. En esta condición, sus decisiones tienen un valor especial, vinculante para todos los jueces y tribunales, e incluso, en algunos casos, poseen efecto erga omnes o derogatoria de leyes. ¿Para qué sirve interpretar? Es una herramienta a través de la experiencia constitucional, permite dar solución legislativa a aquellos problemas que requieren de una solución técnica y eficiente dentro del derecho. Es una solución a las demandas de la realidad. Existen demandas sociales y culturales que se escapan del texto de la ley. Esto no quiere decir que sean más o menos importantes. En el análisis del caso que se nos ha solicitado, se ha encontrado que allí están algunos métodos de interpretación. Tenemos así la interpretación literal en el punto 99, en el cual señala que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 132, numeral 2, establece que tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes es parte de las materias reservadas al legislador orgánico en concordancia con el artículo 76. Numeral 3, consagra como garantía el debido proceso, que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Tenemos también el método de la ponderación. Esto está en el punto 105, que dice: la dignidad humana referida desde el preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador, así como en el artículo 11, numeral 7, es uno de los principales límites de la libertad de configuración legislativa, puesto que el Estado es, en su posición de garante, debe proteger y garantizar el derecho y las condiciones mínimas de vida compatibles con la dignidad. Tenemos también el método de la proporcionalidad. Esto lo encontramos en el numeral 107, que dice: por lo tanto, el legislador debe considerar los principios de proporcionalidad y razonabilidad al momento de discutir y aprobar una ley. Para el efecto, el criterio de proporcionalidad se relaciona con el principio de mínima intervención penal reconocida en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que la sanción penal como máxima intervención en la libertad personal y en la dignidad humana debe ser estrictamente necesaria y reservada a conductas de trascendencia social, y en todo caso debe ser proporcionada a la naturaleza del hecho punible. Encontramos también el método de la solución de antinomías. De ahí que esta Corte advierte que la presente causa no radica en determinar la constitucionalidad o no del aborto consentido en el Ecuador, sino por el contrario, en sí la configuración legislativa de este delito por parte de la Asamblea Nacional
y la consecuente penalización de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación que han interrumpido voluntariamente su embarazo contraviene los límites impuestos por la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto está en el punto 110. También encontramos la aplicación del principio de unidad, que está en el punto 120, que señala: asimismo, la Constitución de la República del Ecuador reconoce que todos los principios y derechos son de igual jerarquía, lo que implica que no existen derechos de mayor o menor importancia en cuanto al respeto de la dignidad humana que los fundamenta. Así, el constituyente ha previsto que no existe una primacía de un derecho sobre otro. Encontramos también lo que es la interpretación teleológica. El número es el 183, señala: esta aclaración se hace necesaria con el fin de evitar que ante una interpretación equivocada los médicos y el personal de salud que brindan asistencia en la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación puedan ser sancionados, pues aquello no solo afectaría sus propios derechos constitucionales, sino que además conllevaría una afectación al derecho a la salud de las víctimas de violación, quienes, ante la carencia de personal médico que realice el procedimiento en forma segura, seguirían expuestas a clínicas y procedimientos clandestinos que solo provocan un grave problema en lo que es salud pública. Encontramos también una interpretación sistemática en el punto 122 que señala: de esta forma, aun cuando la protección a la vida desde la concepción es un valor primordial dentro de la Constitución, este no puede ser interpretado de forma aislada o absoluta, sino que debe ser entendido sistemáticamente con otros derechos y principios también reconocidos en la Constitución. En este caso, con aquellos derechos de las mujeres que han sido violadas. En consecuencia, corresponde balancear y encontrar un apropiado equilibrio que permita la convivencia de los diversos derechos que reconoce nuestra Constitución. Encontramos también la interpretación evolutiva, que señala en el punto 132. Generalmente en los casos de violencia sexual, el victimario utiliza la fuerza, amenaza, amedrentamiento o manipulación para anular el consentimiento de las víctimas y, y dosificar su cuerpo para el acto sexual, por lo que produce en las víctimas de violencia sexual sentimiento de impotencia o incapacidad de defenderse, afectando directamente el control y autonomía sobre su propio cuerpo, el lugar más íntimo donde reside la identidad. Producto de ello, en la mayoría de casos de violencia sexual produce síndrome de depresión, ansiedad, tristeza, estrés postraumático, conductas autolesivas, trastornos alimenticios, entre otras afectaciones a la salud mental que pueden prolongarse durante toda la vida e incluso en situaciones más extensas pueden llevar al suicidio de la propia víctima. En base de lo que se ha venido señalando, se puede decir que en la práctica la interpretación constitucional evita frecuentemente el desencadenamiento de un proceso de reforma en la Constitución. La interpretación de la Constitución cumple funciones de orientación y control. La interpretación constitucional tiene un carácter vinculante. El contenido de la interpretación constitucional no es en un solo sentido. La interpretación tiene varias aristas. Todas esas están enmarcadas en el respeto al derecho consagrado en la Constitución y al cumplimiento de normativa internacional a la cual de la cual nosotros somos suscriptores. Existen reglas para interpretar la Constitución, pero la mejor forma de hacerlo, desde mi perspectiva, es la gramatical y de manera excepcional usar las otras formas. Esto porque se necesitan reglas claras para tratar temas como el caso
Por ejemplo, un caso muy diferente al que se ha venido tratando en la sentencia es una nulidad de escritura pública, boleta de excarcelación para personas privadas de la libertad. Muchas veces los abogados nos dejamos guiar por el gusto. Si me gusta una norma es constitucional y si no me gusta es inconstitucional. Pero deberíamos en este punto iniciar eh, que como profesionales del derecho debemos creer que todo es constitucional y la excepción es la inconstitucionalidad. Esto significa que de manera excepcional se va a plantear acciones constitucionales, no como un hecho ordinario de todos los días. La presunción de constitucionalidad señala que todo es constitucional hasta que no se demuestre lo contrario. La razonabilidad que debe aplicarse dentro de lo que es esta interpretación constitucional es lo contrario a lo arbitrario. Esto no debería aplicarse. La despenalización del aborto no es la legalización del aborto. Este es un tema que ha sido controvertido. Es una interpretación, para mí, más evolutiva, producto de un análisis objetivo. No puede dejar de abordarse este tema que es de actual discusión a nivel mundial. Es un tema que forma parte de la libertad, libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, con las limitaciones claramente establecidas en la ley. En el caso de que existe una concordancia práctica, existe pues una concordancia práctica con las normas de carácter internacional. Los jueces han establecido prioridades dentro del caso. La limitación del aborto ha sido establecida solo para ciertos casos. Esta resolución no quiere decir de que ahora el aborto se vuelve una regla, sigue siendo la excepción, solamente se va a aplicar en casos excepcionales. Esta reforma no implica una difusión del aborto o convertirlo en un método anticonceptivo como se ha venido señalando. Sin embargo, de ello, me parece muy adecuado cómo se ha venido abordando el tema por parte de la Corte Constitucional. Es un acierto, más bien. No se puede obligar a una persona que ha sido víctima de violación a tener un hijo. El cerebro emocional en las mujeres es más deficiente, por lo tanto, nos afecta más este tipo de situaciones que nos puede conducir a depresión e incluso, y como lo señala la misma Corte Constitucional, puede conducir al mismo suicidio. En algunos casos, el nacimiento del hijo producto de una violación puede ser el, el desenfreno que se da en la parte emocional en la mujer, lo cual puede afectar directamente a su hijo. Considero bastante acertada la decisión de la Corte Constitucional y aunque en la sociedad ecuatoriana la violación aparentemente no es un tema muy común, pero en realidad sí lo es. ¿Ya? El silencio y la vergüenza de las víctimas es lo que nos hace ver que esto afecta a un minúsculo grupo de ciudadanos. Pero la realidad es otra y así se ha demostrado con la resolución de la Corte Constitucional.